más de dos. Oh, la, 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 Buenas tardes a todos en este maravilloso 8 de octubre y nada más y nada menos que el cumpleaños de Juan Domingo Perón, por eso lo evocamos con esta música. Y acá mis dos compañeras, Carolina Martínez y Gina Estela, ambas dos se han parado y han hecho la B de la victoria. La B de la victoria. Acércate un poquito más al micrófono. La B de la victoria. La B de la victoria. Qué recuerdos, ¿no? Sí, que no tiene mucho que ver con el símbolo peronista. En realidad es un símbolo anterior, de 1400. Pero Churchill hacía durante la Segunda Guerra. Los franceses y los ingleses tienen la famosa batalla. Los franceses, no quiero equivocarme en lo que voy a contar, pero si estoy equivocada alguien me lo puede corregir, muy bien, lo voy a agradecer. Muy bien. Tiraban flechas y los otros, o sea, preparaban los dedos para tirar las flechas. Cuando eran capturados les cortaban los dedos, entonces mostraban que tenían los dedos para disparar las flechas. Muy bien. O sea que se remonta mucho ahí más sale. Antiguo. Tengo los dedos para tirarte la flecha. Ahí estamos. He salvado mis dos dedos, no han sido cortados. No han sido cortados. Y así es. Y Hugo del Carril es el cantante. Tremendo. Hugo del Carril. Tremenda voz. Tremendo peronista. Tremendo peronista. Bueno, era otra época, pues un movimiento el peronismo. Bueno, es una larga discusión. ¿Cómo está, doña Barbosa? Bien, ¿Qué hiciste? ¿De qué nos va a hablar hoy? 8 de octubre o 7 de octubre. Porque algunos dicen que Perón nació en Lobos el 8 de octubre de 1945. Pero hay historiadores que han historiado, hay historiadores que han investigado y dicen que en realidad nació en Roque Pérez, que en realidad es muy cerca de Lobos, el 7 de octubre de 1893. En su momento se especulaba que era porque los padres de Perón no estaban casados y por eso lo habían anotado posteriormente. Pero igual los padres de Perón se casaron en 1905. Así que da lo mismo que sea 1895 o 1893. Sí es cierto que en esa época los chicos nacían, los anotaban 2 años después, 1 año después, y andás a ver por qué viene esa discrepancia de que nació en Lobos, que nació en Roque Pérez, que nació el 7, que nació el 8, que nació en 1895, que nació en 1893. Para el caso es lo mismo, a lo mejor era para entrar al colegio militar, la verdad que no sé. Y esta semanita es una semanita muy revuelta, ¿no? ¿Vos, Gina, de qué? ¿Tenés algún título que quieras tirarnos o querés conservarlo en silencio? Lo va a querer conservar, nos va a ir impresionando a medida que caminamos, ¿no? En realidad quería hablar un poco de la historia. ¡Ay, qué lindo! Historia, acérquese al micrófono. De la plaza de la Victoria. O sea que muy ligado al peronismo. Claro. Muy ligado al peronismo. Hoy va a ser un día peronista. No, sí, bueno, qué sé yo. No sé. Podemos también hablar, si hablamos de peronistas, que los han condenado a 10 años de prisión a los que atentaron contra Cristina Fernández de Kirchner. Y a la mujer 8. ¿Por qué menos? Al señor, que ahora obviamente el nombre no me lo acuerdo, 10 años. Sabaj Montiel. A Sabaj Montiel y Brenda Uriarte. Lo condenaron a 10 años y a Uriarte a 8.
Ahora, yo no puedo creer que los hayan condenado. Yo tampoco. Yo tampoco. Es más, nunca creí que fuera un atentado. Entonces, para mí que los condenen, Es una no leí cosa la increíble, causa, pero... usted que pero- es abogado. penalista, lo van a soltar a los 2 minutos a esto. No, si lo está no, van a apelar a la casación. Bueno, pero esto obviamente. es más político que otra cosa, digamos. Y la justicia ¿Cómo es muy está la politizada. justicia, Sí. ¿Cómo? Bueno, mira, de repente a Fred Machado, que es el que dicen que es el narco que le daba plata a Espert, la causa dormida durante un montón de tiempo, y ayer la Corte Suprema se expidió, hoy el presidente firmó la extradición y el señor, en cuanto lo venga a buscar a Estados Unidos, se lo llevan a Estados Unidos para hacer... Y lo imputan a Esper. Sí, obvio. Está obvio. imputado, antes Y ahí no estaba imputado. Este país es maravilloso. Ahí están discutiendo si le conceden la licencia que pidió en la Cámara de Diputados o no. Ahora, el señor Máximo Kirchner, no es por echar culpas que le saco a uno a otro, sino porque me pareciera justo que a todos los midan con la misma vara. El señor Máximo Kirchner, que está imputado, porque el señor Espert todavía no está imputado, el señor Máximo Kirchner, que está Pero imputado... lo imputaron ahora. Ahora lo Hoy lo imputaron, pero ¿hace Ujú. cuánto que está imputado Máximo Kirchner? Y sigue ahí sentado y nadie se le ocurrió pensar si tenía que renunciar. Pero irse. son dos fenómenos, me parece, distintos, ¿no? Sí, yo digo Son la dos verdad. fenómenos distintos. Yo creo que Espert ha Estar pasado a vinculado ser al una especie de... narcotráfico. No, bueno, pero... prefiero no hablar porque Bueno, no hay por cosas eso, probadas, sí, por pero Espert se ha convertido en el María Julia, que no es un Sí. personaje que yo le tuviera simpatía y es una cuestión personal, pero el María Julia de la Alianza No La había Libertad Avanza. pensado eso. Y Sí, sí, tenés porque razón, ha sí, pasado a ser el chivo expiatorio de todos. Todos démosle a Espert, así no hablan de mí. Porque si seamos Es una vieja sinceros, estrategia. Usted lo quiere, Esper, veo. Lo está voy a defendiendo. querer a Espert, yo no quiero a nadie. Partamos de esa base. ¿Cómo Pero fue me eso? parece que sí se debería medir a todos con la misma ¿Cómo vara. es eso de que no quiero a nadie? No quiero a nadie. Es mentira. No, 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 Usted soy- está enamorada soy- de todo el mundo. Lo que pasa es que no lo quiere decir porque teme a ¿Qué? que se den cuenta que no es correspondida a veces. Y esto es Las complicado. causas de tu Al falta revés. de amor las desconozco. Al revés me tiró. Al revés. Al revés. Al revés. Las faltas de tu... A nadie correspondo. Ahora sí. Sí tengo muchos enamorados. ¡Epa! ¡Epa! No, Muy esto ya bien. es una cosa increíble. Bueno, sigamos hablando de Esper. Bueno, mi sensación es que Esper se ha convertido en peguémosle todos a Esper. Porque yo creo que, como dice la Biblia, como dice el Nuevo Testamento, quien esté libre de culpa que tire la primera piedra. Pero el señor Kicillof, el señor Grabois y el señor, un montón de señores, hablando de la falta de honorabilidad de Esper, cuando ellos no los estoy imputando ningún delito, pero sí, cosas no muy políticamente correctas. ¿Y por qué no se defendieron tirándole lo que le tengan que tirar y se guardan y no nadie lo defiende a Esper atacando al otro como correspondería? No entendí. ¿Por qué Esper no les asigna responsabilidades a ellos en todos los fenómenos que están dando? Por lo vuelta? mismo que yo no les asigno ninguna responsabilidad, Y bueno. porque no están probadas las Y bueno. cosas. Yo no le puedo imputar a nadie un delito, porque eso sería un delito. Delito. Bueno, Pero digamos, con la velocidad Eh, que ha arrancado todo esto, por eso yo le digo, no digo que Esper no tenga la culpa. Digo que para mí se ha convertido en el chivo expiatorio de todos. Hablemos de corrupción de Esper, así no hablamos de nuestra propia corrupción. Porque el señor Grabois defiende a Cristina Kirchner, que está condenada por corrupción, y dice que Esper es un corrupto. Entonces, acá hay una falta de un ecuanimidad. juicio ecuánime. ayer tuve Es una cuestión política, ayer como tuve usted una dijo. discusión larga con un grupo de personas sobre este fenómeno que damos por llamar la realidad. ¿No? Realidad es la realidad. ¿Qué es la realidad? Y depende, si No vamos existe. a decir lo que dice Aristóteles, es la adecuación de la mente a la cosa. Si vamos a ir a un modo kantiano, la realidad la crea uno mismo. Y bueno. Entonces, ¿qué es la realidad? Lo que cada uno quiere ver de O las lo que cosas cada uno pasan. puede ver.
viéndolo, No cada estamos uno hablando quiere de ver. gente que no pueda ver. Estamos Yo creo hablando que de la gente que ve lo que quiere. Esto es una gran red que comienza hace mucho tiempo y que se sigue llamando realidad cada año que pasa. Es la realidad de ese año que estábamos viviendo. Pero esto empezó hace con Rivadavia y seguimos y no Sí, paramos. y antes también. Y antes también, y el virrey y los virreyes, y para atrás y seguimos. Y ya caemos en la realidad que esto es la continuidad de siglos de corrupción. El hombre, el lado oscuro del ser humano. Claro, y además yo los he visto llegar. Ah, Los he visto Eso es lo que irse. es justamente lo que yo iba a acotar. Nadie mejor calificado para hablar de este tipo de cosas de alguien que los tuvo frente a frente y los ha visto actuar a lo largo de toda en la su Casa carrera. Rosada ahí al lado, Madrecita A todos. Santa. Madrecita Absolutamente Santa. a todos. Ya me puse a temblar. Bueno, vamos a poner música y volvemos. Bailando en la noche, este famosísimo tema de Bruce Springsteen, una cosa maravillosa. Bueno, y ¿es religión? ¿Es política? ¿Es partido? ¿Cómo sería? Acá hay una discusión sobre la mesa que la trae Gina. Explícanosla, a ver, explícanosla. Todos hablan de un movimiento. Cuando se genera el peronismo, se genera como movimiento El que le famoso movimiento. que abre las puertas a todos, sin excepción. Han pasado los años, han sido marketing importante y creo muchos que distintos, además, y muy creo que se distintos. convirtió en una cuestión religiosa, más que en un movimiento de partido. ¿Cómo definirías religiosa? Explícanos un poquito más. Yo creo que se cree ciegamente a un líder, de una forma tal que lo que haga no importa, lo Se importante endiosa el presidente. es que esa persona sea una persona que, no importa si además si es líder positivo o negativo, lo importante es que lleva la figura de Perón y eso hace que sea un líder, es como creer en un ser superior. Y pienso que eso es lo que lo mantiene al movimiento peronista y tan diferente a los demás y que tiene toda una dialéctica, o sea, no se puede hablar mal de Perón, no se puede hablar mal de Eva. Nadie quiere creer que Eva era sumisa al general Perón y han hecho una Eva capitana del feminismo que no existe, porque ella era una de las mujeres que más obedezcan a Perón, hagan lo que dice el general, de su casa al trabajo, del trabajo a su casa, y ella, lo que diga Perón, lo que diga Perón, y todo era así. Y ella, cuando se va de gira al exterior y demás, utiliza un poco la religión, y creo que tiene que ver esto con que ella era una persona bastante religiosa, cosa que le han sacado esa parte a Eva de la franciscana. Eva muere con el hábito franciscano. Ahora hay una nueva Eva. Han inventado una nueva Una Eva. nueva Eva que está presa. Creado una Eva que no existe. Tratado de crear sin nombrarla, pero está presa ahora Eva. Claro. Ay, no. ¿No qué? No, yo no lo permito. Está presa. No lo permito. No permito que me compares a Cristina Kirchner con Eva Duarte. No, yo no te permito nada. Es que Yo ni no empiezan a tienen ni compararse. Pero hay Ni una empiezan. disputa por ese espacio. Es que yo no puedo Es que creer no hay alguien- disputa por Ni el ella espacio ni de Eva. Cristina ni la nombra. Pero ni bueno. la nombra porque sabe que no le llega ni a los talones. Está 4 pisos abajo, en el subsuelo. No tiene nada que hacer al lado de Eva Duarte. En ningún sentido. Ni por carisma, ni por captación de la realidad, ni siquiera ni por sacrificio y ese dar, porque yo creo que el darse a los pobres, el tratar de ayudar, estaba en el ADN de Evita, que no estaba en el de Cristina, que ella peleaba por sí misma nada más. También hay un cierto tono de rencor en muchas de las cosas, y este es mi Sin dudarlo, sin dudarlo. Es personal, esto como lo veo yo a través de lo que he podido leer y demás. Creo que ella se basó mucho en el rencor. Todo lo que tenía que ver, haberse sentido tan como desprestigiada por su familia, no querida, no amada por su papá, y una serie de cosas que llevaron a ella
a decir, esto no me va a pasar a mí. Claro, yo creo que estaba resentida con los cánones de la época, más que con la Claro. familia, sino con el no reconocimiento de una como situación hija. de hecho. Claro. Vos fíjate que Perón se Pero propone como el hija. divorcio. Como hija. Como hija y su posición en la sociedad. Claro. Que su padre, que era de clase de una clase acomodada, sin La embargo, rechaza. ella era la familia paralela, Claro. la descastada. Porque en esa época los hijos fuera del matrimonio ni siquiera eran reconocidos. Pero ella Eran acláremelo hijo porque no lo natural. tengo claro, ¿era fuera del matrimonio Sí, o segunda sí. nupcia? El No, padre, no, fuera del el padre fuera del de ella matrimonio. estaba casado Duarte. legalmente y la madre tuvo, creo que son 4 o 5 Cuatro. hermanos, con 2 mujeres, la un madre varón. de Evita, que tuvo De a Evita. Evita y a sus Ah, no, hermanos. bueno, sí. Ella ¿De qué era la habla, de familia Cristina o de paralela. Evita? No, De Cristina, a mí Cristina Kirchner no me interesa Ah, porque bueno. no la considero, me parece un... Está envidiosa. Ay, ¿será? ¿será? Sí. Hay cosas que le envidio. Usted no tiene Por las ejemplo, carteritas de Louis Vuitton que tiene Ay, ella. Por Eso ejemplo, es lo que le el pasa. Rolex que tiene, se lo envidio. También. Las carteritas de Louis Vuitton de 4.000 euros, se Y los las perfumes. envidio. ¿La vio Los corriendo en la perfumes se cinta? envidia. Iba a No le Luján. envidio el físico, no le envidio. La vio corriendo en la cinta con- Me parece que ha sido una mujer muy linda. Realmente me parece, cuando era joven era muy Evita. linda. No, No, Cristina. Ah, Cristina. Cristina. Me gusta más el tipo de Cristina que el de Evita. Sí. Sí, Sí, me se gusta, me refleja parece más, bueno. monísima. Sí, sí. Hubo en Me el parece año- que es inteligente, me Sí. parece que tiene una manera de expresarse. Miente, o sea, esa facilidad para mentir, también se la envidio. Pero volvemos También. al tema de la realidad. La realidad de ella no es la realidad suya. Yo les voy a ¿La de contar. Cristina? En el año No, yo jamás. 1992, 93, Sí. ella fue a un acto a La Rioja, la provincia de La Rioja. No me pregunten el hecho por qué, pero debe haber pasado algo que yo no recuerdo en este momento, y le tiraron huevos ¿A quién? a A Cristina. Cristina. En La Cristina, Rioja. que era senadora, Sí, era diputada senadora. o la mujer de Me gobernador. parece que era senadora. Creo que era senadora, Me ¿no? parece, tengo medio, 92 habla, prometo 90. investigarlo. Presidencia de Menem, era investigarlo senadora. porque no Menem lo ya era traía. presidente. Ya era Claro, presidente. y las leyes de privatización y todo todo eso, Y Cristina yo las en votó. ese momento dije, esta señora va a llegar a ser presidenta de la nación. No. Epa. Vamos a ponerte en todos los actos para que Hacía vos señales tortillas quién. con los huevos que le No, tiraron. porque no se inmutó. Yo dije, hay que tener una cuestión de poder que yo no sé. A mí me pasa que los veo a los ojos y entiendo que el poder no es la autoridad, no es ser presidente, es el ansia de poder. Que lo veo mucho más arraigado en el partido como el peronismo Sí. que en otros partidos. Sí, totalmente. Entonces es el poder. Y en ella vi la cara del poder ese día. Y dije, él va a llegar a ser presidente de nosotros. Miraron Juguemos como diciendo, juguemos un poco horrible, con- horrible juguemos- lo que acabas de decir. juguemos un Mujer, que le tiraron un huevo, no puede ser. Le vi en los ojos el No, bueno, poder. obviamente Gina tiene un sexto sentido Pero también y un análisis de la juguemos realidad. un poco. ¿Qué otro político, por ejemplo, podría vérsele los ojos, por ejemplo, un Manes? No. 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 Yo al que le vi ojos de De ansia poder. de poder y de ganas de gobernar fue a Menem. Menem. Sí. Bueno, es- Ganas de gobernar, porque no es solo el tener el poder es una parte muy importante, pero las ganas, el sentirte que vos podés y lo vas a hacer y peleas por el poder, como en El Señor de los Anillos. Y Así, Néstor, por y el Néstor. poder. Y Néstor Le también. cayó de casualidad. Pero él tenía más ansia, yo pienso, por el poder mediático. En cambio, Menem tenía un poder futuro, un poder para tener el poder siempre pensando en el poco más del poder. En cambio, Néstor era más el poder de La ahora. plata. Quiero el poder ahora, la plata ahora. Pero la plata, platita. Néstor la quería para hacer política, no para hacer comprarse política. mansiones y ser más Y rico. no, porque la plata era todo. Y Era claro, lo porque que sin vos dinero querías. no puedes hacer voluntades. política. Pero Comprar hay gente que voluntades. por ahí no tenía tanto dinero y ha hecho política. ¿Quién? Alfonsín, me parece. Alfonsín. No, bueno, Alfonsín tenía un montón Alfonsín de se encontró software. con la política, para mí, un político Se de raza. encontró. Político de Claro, raza. un político de raza que sabía de política, que le encantaba la política, no tenía la ansia de poder. Ay, no, yo creo que Yo sí. creo que Yo me tenía una acuerdo ansia ser de poder chiquita. tremenda. Mi Para mí abuelo lo era agotó el senador. poder. Mi abuelo era senador, era radical, mi abuelo. Y yo me acuerdo ir a los, porque a él le gustaba Por más eso usted es tan Alfonsín que peronista, Balbín. claro. Sí, Yo no soy peronista, yo ya te dije, yo soy contra todos. muy bien.
contra todos. Alfonsín era un caballero que sabía Alfonsín, hacer íbamos a política. las internas eran Balbín, Alfonsín, y Alfonsín siempre perdía las internas. Siempre. Pero yo me acuerdo ir a actos donde Alfonsín hablaba y ya tenía carisma, Es otra ya cosa. sabía, pero él respetó siempre las reglas del juego, era muy democrático, sí, pero Alfonsín era... Yo un no sé buen si ustedes se presidente para acuerdan mí. una frase por la que ganó el presidente Menem. Dijo, voy a gobernar para todos los argentinos. Es que esa era su ¿Por esencia. qué? ¿Por qué? No nos olvidemos por qué tuvo que usar esa frase. Porque en un momento muchos de los argentinos se sintieron que Alfonsín gobernaba para los radicales. Epa, ¿ves? Es mediática. Hace un análisis de la realidad espectacular. Y entonces aparece esta figura que era impensable que iba a ganar porque tenía que ganarle a Cafiero. Sí, Con todo el aparato, es verdad. con todo el aparato. Y Cafiero siendo de la absolutamente provincia de Buenos todo, Aires. Y siendo de la provincia de Buenos Aires, conocido, porque había sido el primer senador con 25 años en un gobierno peronista, Cafiero. Sí, dueño no de nos la olvidemos de lo que farmacia. decía Perón de Cafiero. Sí, Sí. que se quedaba con No los nos vueltos olvidemos. y qué Sí. sé yo, bueno, toda la historia que conocemos. Pero yo quiero que recordemos todos por qué la gente acuñó, el presidente Menem acuñó la frase, un gobierno para todos los argentinos. Aparte es una muy buena frase porque no dice para el clase baja o no identifica a quién, sino todos. Para todos. digamos, ¿no? Para todos, porque muchos en el gobierno de Alfonsín se sintieron excluidos. Pero no por una cuestión social o una cuestión de que Alfonsín fue la caja pan, o sea, no hay cuestiones para decir que era una persona que despreciaba o algo así, sino que terminó siendo su partido centenario y todas las cuestiones que ya conocemos del radicalismo, tenía que gobernar para ellos para poder seguir en el poder. Entonces, aparece Menem con un gobierno para todos los argentinos. Yo recuerdo haberme sentido como que ¿Te gobernaba gustó a vos? para una Alguien parte que me- de los alguien que me argentinos. mira. Claro. ¿Votaste a Y- Menem en la primera Y en la presidencia? segunda también. ¿Ya estabas, yo ya estabas en ninguna. la Casa Rosada ahí, no? Sí. Te debes haber enamorado vos. ¿Enamorado? No. Todas las mujeres se enamoraban de Menem en forma automática. Ay, no, Para era un nada. enano Todas de estaban circo. enamoradas, era una cosa tremenda. No, para nada. Era una cosa para imposible, nada. ¿no? Era una persona muy seductora, sí, pero para nada enamoramiento, no. Para Claro, nada. bueno, hoy vamos a analizar eso, seducción y enamoramiento. Sí, hay que ver cuánto de seducción tiene que sea el presidente. Seducción y enamoramiento. Pero yo lo conocí en la campaña, antes de que fuera presidente, y antes que tuvieran mucho antes, y él necesitaba que todo el mundo lo quisiera. Era como una cuestión Psicológica. personal, psicológica, aceptado, querido y demás. Entonces, sí, por ejemplo, voy a dar un ejemplo que a lo mejor no Sí. tiene mucho que ver, pero una amiga que era maestra jardinera lo odiaba con toda su alma. Era odio visceral el que tenía. Y en la Lugones, voy a ser precisa, ella daba clases en un colegio que tenía que ir por la avenida Lugones, y va al presidente manejando. Y entonces ella Una lo mira Ferrari, y le la hace, testa por rosa. supuesto, el gesto de la Real Academia Española, el dedo de fuck you. Ajá. Sí. Y entonces él para todo y la sigue. La sigue hasta el colegio, Genial. donde va mi amiga. Le pregunta por qué lo odia. Entonces se baja al colegio, la acompaña, mi amiga peronista, hasta menemista a morir. Después de eso, Claro. quedó menemista La a morir. Se sedujo, quedó todo el la día sedujo. con ella en un jardín de infantes con los chicos y preguntándole por qué no lo quería. ¿Qué había hecho él? Y ella le dio el listado de las cosas que le parecían Y que eran terminó siendo horribles. diputada. Y terminó queriéndolo, amándolo. Terminó siendo diputada, tu amiga. menemista. A mí no me gustaba Menem tampoco, pero sí le atribuyo una virtud que creo que deberían tener todos los presidentes, y es que no era resentido. Acuérdense que él estuvo preso por los militares y sin embargo en ningún momento se tiró en contra de los que lo habían metido preso. Al contrario. Al contrario, trató de que el resentimiento que ha caracterizado al pueblo argentino quedara
algo por encima de eso. Y yo creo que en la época de Menem se acabó el resentimiento, Bueno, a mí que después volvió con me el parece que kirchnerismo. esa palabra está buena, refrescarla, ese resentimiento, porque creo que tanto el universo del kirchnerismo como el actual presidente Totalmente. reavivan un resentimiento permanente que hay en la sociedad y que vive en todos los planos, y no hace que aparezcan ideas colaborativas de las partes, ¿no? Esto es uno de los grandes déficits que hay en la actualidad, y parecería ser que lo que le toca a este presidente es con una motosierra aplicar una serie de normas que le piden todos que las haga, pero está medio complicada la cosa con este tema del resentimiento. Hay una cosa que tenemos que sanar. La canalización de la ira demostrada en un acto como, por ejemplo, el que tuvo Milei antes de ayer, fue En el Arenas acto en Movistar Arena, era de una canalización de la ira hacia el exterior. La verdad que el acto fue muy bizarro. Entiendo que haya sido para adentros, pero... Lo vi poco y no me gustó. De lo que bien que hizo. Cantaban un grupo de mujeres que lo acompañaban, que cantaban todas muy mal. La verdad que era un sometimiento escucharlas, y como vos decís, era una especie de cosa dura, no sé. Sí, yo tengo mi opinión sobre por qué se hizo el acto y por qué fue así. ¿Y por qué se hizo? Para mí fue como por un lado, yo creo que él como que quiere volver a la mística de la época de la campaña, en donde él en esa posición encontraba adeptos. Lo que pasa que hoy ya no es un señor en campaña, sino que es el presidente. Pero estaba lleno el lugar en donde... Lleno de las fuerzas del cielo. Y bueno, pero si la fuerza del cielo por otro son lado, muchos. él trata de, a través de esos actos, el Gordodán, Agustín Laje y toda esa gente de Santiago Caputo volviera a darle su apoyo. Impronta. Sí, más que apoyo, no, esa relación religiosa que tienen, como dice ella, con respecto al peronismo. Yo creo que en política, cuando alguien se erige como líder, hay como una relación religiosa de lealtad incondicional, que me parece que con la interna entre Santiago Caputo y Karina Milei se había un poco alejado ese sector, los de las fuerzas del cielo. Entonces acá lo que quiso es que como un apoyo a las fuerzas del cielo, porque la mística esa, el lenguaje y todo lo que representa Agustín Laje y el Gordodán se vio en este acto tan papelonesco, ¿no? Porque además yo, que tengo como ídolo a Sandro, escucharlo cantar Dame el fuego a Milei, se me rompieron los oídos. Y después me parece que ya está como que ya habría que dejar de lado ese Cristina Tobillera, ya está, ya fue, porque han demostrado que no son muy diferentes de los kirchneristas. Todos los días aparece un nuevo personaje de La Libertad Avanza con o vínculos con el narcotráfico, o ahora con la de Río Negro, que salió, que había sido, tuvo una causa por malversación. O sea, en el fondo son todos iguales. Entonces, cambia de discurso. No sigas hablando de que el kirchnerismo es la corrupción, porque es como escupir al cielo, porque en tu propio espacio, que no sé quién hizo las listas, la verdad, en tu propio espacio también hay corruptos, porque no supiste elegir gente, porque no tenías a quién meter, y porque no tenés partido político. Que llegó al poder como llegó, con lo apuro que llegó, y qué sé yo, no tiene nada. O sea, y no, sí, no pero existe. las elecciones las ganan los líderes, pero para gobernar necesitas un partido político. Las Y lo listas armaron sábanas. con cualquiera. No, porque hay, por ejemplo, esta Karen Reinhardt, que no sé cómo se llama, Karen Reinhardt, que ahora la quieren Estás poner celosa como vos. primera No. de Karen Reinhardt. por ¿Por qué? favor. Celosa, vamos a la no música pude ser ya modelo de mismo. A la Playboy. música ya mismo, empezaron los celos, vamos. Con esa no. Y bueno, estamos escuchando Sultan Swim, maravilloso, ¿te gusta? Sultan.
Así como el sultán. sultán de Brunei, Sí. el árabe lleno Claro, de es el sultán petróleo. del swing. Ay, qué lindo. ¿Dónde ¿Le está gusta? el sultán ese? Yo lo Pero hay que quiero. comprar el paquete Dios me libre. ¿Cómo completo. ¿No la llamó por teléfono? Usted dice que la llama a todo el mundo por teléfono y al final no la No, llama no me nadie. llaman por teléfono, me van a buscar a mi casa. Justo Dios en ese me momento libre no y me estaba. guarde. Dios me Pero libre qué y me mala guarde. suerte. Qué mala suerte. Bueno, Si mira, se toca a la mujer principal. ¿de qué vamos a Esas hablar voces. ahora? Epa. ¿De qué vamos a hablar ahora? ¿De qué quieren hablar ustedes? Ay, yo quiero hablar de la Casa Rosada. De la Casa Rosada. Sí, me encantaría ¿Cómo se escuchar vivía? algo de la Casa Vamos a ir a Rosada. tomar el té. A ver, cuéntenos un poquito de la Casa Rosada. Iba a hablar más que de la Casa Rosada, de lo que simboliza la Casa Rosada cuando comienza la Casa Rosada como el centro neurálgico del poder, que comienza con la fundación de Buenos Aires, prácticamente. La segunda fundación, pues la primera fundación Parque Lezama, la segunda donde hoy sería la Plaza de Mayo, que antes era la Plaza de la Victoria. Y entre la Plaza de la Victoria ahí, venía el Fuerte de Buenos Aires y la Plaza del Fuerte. O sea que había en un mismo lugar dos plazas. ¿Y ya había conventos en perdón, aquella perdón, época? ¿Ya había Sí, conventos? sí, ¿Qué ya estaba el conventos convento estaban? San Francisco El de y Santo Fran- Domingo. Los dos conventos, dos. previo a la Casa Rosada. Y el Muy convento previo, donde estuvo 1500. Donde estuvo presa, no, donde la pusieron a Mariquita Sánchez, ¿no era un convento Un también? convento, sí. Ah. Creo que era mercedario, pero no estoy segura. Creo que sí, pero tampoco estoy segura. Tendría que Era de ponerme, monjas. sí, pero tendría que ponérmelo a estudiar más claro. O sea que estaba la Casa Estaba Rosada, la que era Plaza el de la fuerte, Victoria, y estaba el la Plaza Fuerte de Victoria, y del otro lado había la otra del plaza. Fuerte, la del Fuerte. Ah, la Plaza del Fuerte. Que la característica que tenía es que ahí, para los que les cuento, hubo 13 ahorcamientos. Eso quería contar hoy. ¿En qué época? En la Estamos época hablando en el año 1880, por decirles 80. sí, 80. Bueno, al abuelo de Hipólito Yrigoyen lo ahorcaron por mazorquero. Habrá sido ahí que lo ahorcaron. Hubo entonces. 13. Y uno de los motivos, el que sí sabemos que existió, fue por falsificación de documento público. Pero, Lo traigo hoy a cuento porque digo, imagínense si ocurrieran las leyes que habían en esa época hoy, ¿cuántos fusilamientos habría? y sí, no sé. Por eso yo siempre recomiendo que no anden con documentos falsos. Cualquier cosa que quieren, adulteren el propio. Bueno, pero Claro. a ver, volvamos. Cuando se abandonó- ¿Quiénes son? Hablemos un poco de estos personajes y de la Casa Rosada. Bueno, ¿Tiene las idea plazas. quiénes son estos 13 personajes? el único que hay efectivamente que sabemos del motivo por el que fue ahorcado, el nombre no lo tengo, pero sí el caso que fue por falsificación de un cheque. Ah, bueno. Lo hizo una vez, lo hizo 2 veces, a la tercera lo ahorcaron. Claro, porque A la Lo tercera ahorcaron. sí fue ahorcado. Hubo Directamente. 13 ahorcamientos. Porque en esa época también estaba la Recoba de Buenos Aires, Sí. que dividía la Plaza de la Victoria de la Plaza de la Fortaleza. Ah, Era el mercado, el primer shopping de Buenos Aires, el mercado de los Anchorenas. eso me gusta. Se vendía fruta, verdura, pescado. Todo eso ocurría en esta famosa Recoba de la Plaza de la Victoria. Habría cambio, dólar, cambio. Y todo lo que llegaba del exterior Claro. pasaba por ahí, porque también estaba la aduana. Lo que era en 1850 la aduana Taylor. La nueva aduana Taylor, que funcionó solo 40 años. No, porque era un gran túnel que había, Claro. un gran túnel que llegaba Y pero lo hasta único que dentro del cumplí- Río de la Plata, en donde Claro. entraban por el túnel en realidad. Claro, Pues entraban- los barcos no podían entrar porque Con no la había- creación de esta aduana, que el proyecto se llama Taylor porque es un proyecto de un arquitecto Taylor, del ingeniero Taylor, y la única función que cumpliera de depósito, hoy es el Museo de la Casa Rosada, lo que quedó de la aduana. Ah, Y Pero esa el túnel de la aduana no estaba, pregunto, ¿no? No estaba más en... no es que no existió el como túnel. Ok. No, me parece que se está confundiendo con el túnel que hay abajo de la Casa Rosada y que llega hasta el otro No, lado. no, que no es- existe. En Ah, ¿es donde está mentira? la Es aduana, mentira. la aduana que está atrás de lo que vendría a ser el comando en jefe del ejército. Esa es otra aduana. Esa es otra. me Ahí, parece. ahí estaba, yo me imaginaba o creía malamente. ¿Sabes cuál es el problema que hay en la construcción de Buenos Aires? Hay túneles, sí, lo hemos visto en las manzanas de las luces y demás. Pero, por ejemplo, voy a poner un ejemplo concreto en el convento de San Francisco de Asís.
en el que trabajé en el proyecto. ¿Dónde queda? En San Defensa y Alsina. Ah, Ese convento, que es de los franciscanos. claro, sí, yo iba a la facultad y qué tonto. Que me contabas, que hablamos la otra vez. Hay muchos de los, como traían el agua del río, porque estaban pegados al río, muchos de las cañerías son enormes para que pudiera entrar agua. Cuando dejan de usarse el sistema de extracción de agua del río, quedan las tuberías puestas en los lugares estratégicos que parecen túneles. Entonces, a cuando eso nosotros le llaman. hicimos un relevamiento con un montón de radiografías y materiales que tuvimos que poner y demás, claro, había confusión tremenda, porque uno ve el hueco, uno lo puede ver, Sí. puede ver que es enorme, pero no es un túnel. Pero grande Es como una para que entre cañería, una como persona. para que entre una persona. Tanto así que quedaba un uno que quedaba hacia afuera, que para que los frailes se bañaban con una gotita de agua, un hilito de agua que caía, porque eran tan grandes las cañerías que se llenó de sarro a través de los años. Entonces se tuvo que tirar un caño desde arriba de la terraza para que cayera todo el sarro directo y pudieran sacarse, porque es imposible sacar el sarro. Entonces muchos confunden túneles con cañerías. Entonces con tuberías, con tubos de agua, que en esa época eran muy... De esto hay muchos arqueólogos que se dedican a esto, yo no soy una de ellas, pero hay muchos que se dedican, arquitectos urbanos y demás, y ya perdieron las ganas de seguir buscando en el convento. Pero volvamos a la Casa Rosada. Volvamos a la Casa Rosada. A la Casa Rosada ya vimos los condenados. Uh-huh. Y cuéntenos un poco, algún recuerdo. Mío de la Casa Rosada actual. No de esa época. Actual. O lo que quiera rememorar, lo que quiera No, rememorar. Yo puedo hacer una pregunta, Sí. perdón La que que interrumpa. quieras. Sí. Esa plaza del Fuerte, ¿qué pasó? Esa Plaza del Fuerte, como durante la época de Rosa se dejó de usar esa parte de lo que era la antigua Casa de los Virreyes y lo que era el Fuerte de Buenos Aires, se transformaron en túneles donde los soldados se emborrachaban y bebían y caían ahí. Y estaba la Casa del Pecado muy cercano a lo que era la aduana, y entonces en la Calle del Pecado, bueno, se pecaba. Y entonces los soldados por ahí traían chicas y bueno, era toda una cuestión de abandono. Siempre las mujeres de haciendo esa- lío. de esa Pero parte. no le vamos a permitir una cosa No, así a por este supuesto. señor. Van a poner un Hombres que acusáis a la mujer sin razón. Sí, sin ver que eso es la ocasión. Bueno, ecuación no, rara razón. Culpáis de lo Sigamos. bueno. Aparte de ser, cuando asume Rivadavia la presidencia de Buenos Aires, utiliza lo que era la antigua Casa de los Virreyes, y ahí sí se forma, pero cuando llega Rosa abandona toda esa parte, y recién en el gobierno de Mitre se vuelve a utilizar lo que es el Fuerte de Buenos Aires como residencia permanente del presidente de la Nación. Ahora, ¿la Casa Rosada en qué año Perdón, se como construyó, la poder actual, la ejecutivo. Casa Rosada? La Casa Rosada nunca se inauguró primero, siempre se estaba construyendo y evolucionando y arreglando y poniendo y sacando, y nunca termina porque siempre está en continua evolución, en movimiento. Pero en 1895 se termina de ver la casa como la conocemos Porque hoy. antes estaba, digamos, vendría a ser el cabildo. Como la todo eso. conocemos hoy, no. En 1895 se termina de construir la casa como la fachada que vemos, pero en el gobierno de Justo, Justo decide ampliar la calle Hipólito Yrigoyen, y le quita a la Casa Rosada 17 metros en su estructura fachada. Por lo cual, si uno se pone a ver la Casa Rosada, no está en equilibrio. De un lado tiene una medida, del otro lado otra, y en el medio tiene la unión de los dos edificios a través del famoso arco de Francesco Tamburini. Ujú. Pero recién, y ahí se descubre en esa época, durante el gobierno de Justo, los que había quedado de todo lo que era lo que pertenecía al Fuerte de Buenos Aires. Y se lo trata de preservar, y recién se crea el Museo de la Casa Rosada en 1957, preservando esa parte de lo que queda del Fuerte de Buenos Aires. En la época de la Revolución Libertadora, presidencia de Aramburu. Una pregunta. El Museo de la Casa Rosada, ¿vale la pena ir?
Es hermoso. Eso me dijeron. Vale la pena. Tiene... Lo que pasa es que en este país tenemos una cuestión de que lo que hacen hay siempre que modificar el argumento, hay que hacerlo diferente porque Para mejorarlo, ¿cómo se llama? refundacional siempre. Había un decreto olvidado en que ahora no voy a recordar el número porque no lo voy a anotar, no ni importa, vale la pena. que cuando hicieron los militares este decreto pusieron que no se podía contar la historia hasta no haber transcurrido 30 años. Eso durante ningún gobierno se tuvo en cuenta, o sea, se expusieron vidas de los presidentes, había una campera de Ubaldini, estaba los mocasines del presidente Kirchner, el traje cruzado del presidente Kirchner, toda la ropa del doctor Menem, ropa del doctor Alfonsín, de Hipólito Yrigoyen, que han ido donando los familiares. En este momento de la historia del Museo de la Casa Rosada se trae a ese decreto de nuevo y se sacan todas las cosas que no cumplían con el requisito de 30 años para atrás. ¿Qué se guardaron? Entonces se en una guardó caja? toda la reserva del museo, todo lo que había estado expuesto durante mucho tiempo, y se llegó hasta el primer gobierno del doctor Menem. Mamita. Pero qué sin sentido tener todo guardado, ¿no? Refundacional es la cosa. Ya va a Tiene volver a 14 aparecer. túneles, tiene 14 arcos. En cada arco hay una historia para contar. Empezando por, en su momento, invasiones inglesas, ahora estamos en el fuerte de Buenos Aires y todo lo que simboliza los arcángeles San Miguel y todo lo que ha ido evolucionando hasta llegar a la primera presidencia del doctor Menem. Lo que dicen todos es que hay re poco de Alfonsín, que Alfonsín no tiene prácticamente ningún tipo de mensaje, no hay nada del doctor Alfonsín. Nada que lo conmemore. Claro, pero sí hizo la familia la donación y muchas de esas cosas fueron repartidas a distintos organismos y quedó muy poco en el Museo de la Casa Rosada. Había en la época de Alfonsín, creo que el vicepresidente era Martínez, Sí, ¿no? Sí, Martínez. Y la mujer de Martínez era una mujer muy religiosa, muy católica. Sí. Y había dentro de la Casa Rosada un grupo de mujeres que estaban en oración permanente las 24 horas del día, Sí, rezando. Sí, rezando. ¿Eso es cierto? Es verdad, en la capilla, Cristo Rey. Estaban ahí, pero es una cosa capilla no que se la repitió puso el con general Videla. A la capilla Cristo A Rey la capilla de Cristo Rey la crea él. la pone él, la hace él. Eso era tiene un Cristo hecho en madera por un austríaco y tiene una especie de vitró con flores y demás. Siempre estuvo en el sector presidencial, por lo cual No es la visitable. gente no la podía visitar porque el sector está prohibido al público en general. Es para que si rece yo el quiero ir a presidente. visitar a Milei, ¿no puedo ir? No. ¿Y cómo hizo Tamara Petinato? Pero para era ir otro a la presidente, capilla. era Alberto. No, para ir a ver a Alberto. No, pero eso es Iba a otra cosa. rezar. Eso es otra cosa. Estamos Y hablando de Cristina la iglesia. Kirchner baja esa capilla Cristo Rey del sector presidencial y la pone en la planta baja. Hacia otra capilla, otro lugar Lo físico. mismo, transporta Todo todo lo- el espacio físico, lo traslada Para que a la pueda ir planta baja. cualquiera. Para que pueda ir cualquiera. Para que pueda ir. Los viernes van, ahora casi todos de esposas de militares y él está a cargo de la parte religiosa. No me va a salir el nombre, el capellán militar. Él es el que organiza todos los viernes a las 9 de la mañana una misa. En ese Ahí lugar puede ir abierta al cualquiera. Puede público. ir cualquiera, abierta al público, Ah. a las 9 de la mañana. Pero El hay que viernes. anotarse, hay que cumplir pues, si no- determinados Hay un requisitos, protocolo. es un protocolo y demás. Pero si me anoto y cumplo con los requisitos, puedo ir. Pueden ir, exactamente. Y hay una cosa muy peculiar que el gobierno de Catamarca, a través de una senadora de Catamarca, le regaló al presidente de Milei una Virgen del Valle, la famosa Virgen, Famosa Negra del Virgen Valle. Y el manto lo bordan unas hermanas y le bordaron una imagen de Milei En el manto. en el manto, abrazado al Papa Francisco, todo esto bordado.
Atrás dice, bueno, verdad y vida y una frase religiosa. ¿Y dónde lo Ahora no me tienen? acuerdo. ¿En la capilla? Y también tiene el símbolo del judaísmo, el candelabro, que no sé, El cómo candelabro tiene un de siete nombre. brazos. Los siete, Voy a traer todo, prometo de ver, voy a traer todo. No, pero todos lo entendemos. Y está la imagen de él bordada con el Papa abrazado. Eso lo pusieron en ¿y eso lo podés 2024. ver? Sí, en septiembre del 2024 fue inaugurado en la entrada de la capilla de Cristo Rey. Mira vos. Bueno, vamos a poner un poco de música y volvemos con más de dos. Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Descubre la belleza natural en nuestro hotel de selva en Puerto Libertad, Misiones. A solo 40 minutos de las majestuosas cataratas del Iguazú, ofrecemos una experiencia única en una reserva natural privada. Disfruta de nuestra piscina, caminatas por la reserva y visita atracciones como la capilla diseñada por Alejandro Bustillo y La Cava, un mural de Eduardo Hoffman. Sumérgete en nuestra biblioteca con más de 2.500 títulos y admira el atardecer desde nuestro mirador. También ofrecemos paseos en lancha y deliciosas comidas con desayuno, almuerzo, cena y noche en la posada. Ven y vive la magia de la selva con nosotros. Puerto Bemberg. Encuéntranos en Instagram como @puerto_bemberg o haz tu reserva por WhatsApp al 37 57 32 48 94. Bueno, ¿y de qué quieren hablar ahora? De disfraces. Disfraces. Gina, ¿la dejamos hablar de disfraces? sí. Si o hablamos tuvieras una o hablamos de Lady Godiva. De eso Digo, quería hablar. digo. Si tengo una fiesta, ¿de qué se disfrazarían? Yo no sé. Yo No de sé. Lady Godiva. ¿Usted no se animaría? No creo que se anime. No te Nunca se veo de sabe, Lady. Nunca se sabe. No la veo. Porque No te ¿quién veo. es? A ver si alguien me puede Pip, pip, decir pip. quién es Lady Godiva. A ver Lady si saben. Godiva es una conocida mujer que se representa andando a caballo desnuda arriba, porque ocurrió que en Coventry, en la ciudad de Coventry, Lady Godiva, que estaba casada con un personaje que era Liotfric y que gobernaba en ese momento ese lugar, y le pidió que baje el impuestos porque la gente estaba sufriendo mucho con este tema, y entonces él le dijo: solamente si vos andás desnuda arriba de un caballo, como diciéndole, andá a hacer algo que no se anima a hacer absolutamente nadie. Ella, como toda mujer con carácter, agarró un lindo caballo y recorrió la ciudad absolutamente desnuda arriba del caballo. ¿Qué hacía la gente? Cerraba las ventanas de su departamento si se metían para adentro, dejándola pasar. Eso fue lo que aconteció. ¿Y qué habrá querido decir eso? Y que la respetaban y que entendían que ella no estaba haciendo nada. Estaba defendiendo los Precaminoso. intereses, claro. Más que Claro, porque hay defender. que estar en esa época, porque una cosa es andar desnuda hoy. En esa época, subir arriba de un caballo y andar desnuda, que cuando mostrar el tobillo era precaminoso. No, esto era una señal de respeto. Muy bien. Darse vuelta, cerrarlo. Solamente hubo un hombre que abrió. No, un Sí, curioso. un famoso, que se llamaba Tom. Y dicen, la leyenda, que él automáticamente se quedó ciego. Por eso se habla siempre del peeping Tom, o sea, Tom el mirón, ¿no? El peligro de quedarse ciego. Y así, conmovida por su valentía, el señor Lotfric cumplió su palabra y abolió el impuesto tras esa historia. ¿Cómo te ves? Con tal que me bajen algún impuesto. Yo te digo, no Digo, sé si a caballo por Buenos Aires, Y yo pero creo que la gente ¿Ustedes viéndome. se animarían a salir con ustedes? por los impuestos yo sí. Opa, Yo sí, la- sí, ustedes obviamente. Sí, Además, el sé que problema la es de las gente se personas metería que- en la ¿Y casa por qué no a arman encerrarse. ¿Por qué no arman una movida en donde le dicen a el gobernador de la ciudad de Buenos Aires que
todas las mujeres están en desacuerdo con el impuesto inmobiliario y otras cosas más, y que lo van a manifestar haciendo una caminata desnudas desde... Que ya hoy es común. No, es que yo creo Ya, que el Tendrían que señor estar Jorge vestidas, dice usted. Tendrían que ir vestidas. Vamos Muy a ir vestidas. claro. No, porque ahora usted es una política tremenda, me cambia el discurso. Usted vamos a llamar que en una fecha X, si no bajan los impuestos, todas las mujeres de la ciudad salen a caminar desnudas. ¿Vos crees que al señor como Macri le va a Lady importar? Godiva, ¿Vos crees que al señor Macri No le va a estamos importar? hablando de Kicillof. No, estamos bueno, hablando de la ciudad de Buenos la Aires. Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. Yo Bueno. creo que sí, yo creo. No le va a importar nada a ese señor. ¿Qué le va a importar a él? No quiero hablar de esto. No quiero porque me hace daño. Yo durante me hace daño. Fue ¿Qué le hace intendente daño? Vicente López y fue un ex. El nosotros señor estábamos Jorge muy Macri me hace contentos. daño. ¿Por qué? ¿Qué relación Porque- tiene usted con él? ¿Cómo que relación tiene? Es el gobernador del distrito donde yo vivo. Me hace daño por todos lados. Hoy llegó AISA, ABL, Edesur, todo eso me llegó. Los porteños se quejan, los que vienen Capital Federal se quejan de impuestos y nosotros tenemos las provincias, Yo estamos te pago muertas. ARBA. Entonces nosotros pagamos ARBA más el impuesto municipal. Sí, yo pago ARBA más Por el la, impuesto por municipal. la cochera, por más la seguridad, La seguridad. más la iluminación del barrio donde estoy, más todo ese tipo de cosas. O sea, hay una doble y triple imposición en la provincia de Buenos Aires. Y nadie Y lo el hace. ARBA lo que se paga es fortunas. Vale la pena ir a Coventry. Si Yo me mudo a Si Coventry. van Yo me a Coventry y Sí. visiten la figura de Lady Godiva. ¿Hay una foto? En un reloj en el centro de Coventry, con un peeping Tom mirándola arriba. Ciego. Absolutamente, con los ojitos así para abajo, es tremendo. Eso me sorprendió con el capo, creo que había ¿Era que ver lindo pornografía Pipinchón? porque te quedaba No, ciego. no hay chance. No, No. ¿Era lindo o no era lindo, No, Tom? no, dicen que no. ¿Que no? Ah, Dicen bueno, que se no, jorobe. dicen que ¿Y no. Lady Sí, Godiva era sí, linda? Lady Godiva sí, muy lindo. Y tenía un lindo obviamente cuerpo. esta historia ha sido escrita además en millones. Después esto ha sido bastante tiempo atrás. Las Ladies Godivas del subdesarrollo, vamos a ver si logramos que ¿Usted nos estaría bajen los dispuesto? impuestos. ¿Qué disposición tiene una...? Porque cuando hablan de Lady Godiva no se refieren a la entrega, a la humildad. Lady Godiva parecería otra cosa. Lady Godiva simboliza a la mujer que por un objetivo anduvo desnuda arriba de un caballo. Pero no hay un recuerdo, me parece, muy positivo No. de Lady Godiva. Todos la recordamos como la mujer desnuda que anduvo a caballo. Es y decir, muy nadie pocos sabemos, recuerda claro, que fue un acto, por un acto de protesta, entrega y de que entrega, ella se desnudó para que la gente no más pagara menos impuestos. impuestos. Creo que no, ¿A vos te ¿cierto? dicen Lady Godiva? ¿Alguien No, te dice no. sos Lady Godiva? Y vos que... Me siento espléndida. Me siento que tengo un cuerpazo. Sí, porque yo no sé si saldría Es un con buen el cuerpo piropo. que tengo hoy Es un buen- desnuda. Es un buen piropo. Es un no buen me piropo. digas. El que tenía los Es 30 positivo, pero entonces. Olvídate, un positivísimo. Sí, Lady Godiva es sinónimo de belleza. Es sinónimo. Y ustedes son bellas, son las dos muy bellas. Bueno, hablemos de otra cosa. Pasemos a otro. Vamos a la tema. música. Y bueno, estábamos escuchando nada más y nada menos que a Genesis, Home by the Sea, este tremendo tema, ¿no? Años 70, debe ser más o menos 80. 80. 8-3, muy bien. 8-3 cuando volvió la democracia a la Argentina. Qué maravilloso. Bueno, Sí, sí. El mundo está que arde. ¿Por Está qué? cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. Nosotros... Y bueno, por ejemplo, hay datos de que Polonia se está recontraarmando porque pretende ser una nueva potencia militar por las amenazas rusas. ¡Wow! Wow. Por otro lado está todo el tema Israel y demás, ¿no? Justo ayer Israel, 7 de octubre, un día difícil para... Sí, 2 años, ¿no? 2 de la años invasión. de la invasión y con rehenes que todavía siguen en manos de Hamas. Sí. Y el mundo dividido. Y además ayer mataron al líder máximo de Hezbollah, entiendo. Sí.
justo cuando estaban devolviendo los rehenes y toda esa historia. Esto parece que continuará, ¿no? Sí, es una guerra tan difícil de entender. Y todo lo que es Medio Oriente. Uno se tiene que remontar a épocas muy antiguas para entender en cierta forma lo que pasa en Medio Oriente. Porque esto tiene que ver con lo religioso, es una guerra religiosa. En el origen, sí. Su origen. Sí, yo creo que es una guerra cuya génesis está en una mala política británica, más que en Yo me voy un religión. poco más atrás. Yo me voy a Abraham y Bueno. toda esa historia. Yo creo que eso empezó Abraham, ahí. que es Ibrahim. Pero creo que ahí empieza cuando él saca a la esclava Pero de la no tribu. había una mala convivencia entre No, lo que pero- serían palestinos, que en realidad palestino es un nombre que le dan los romanos, pero entre lo que serían palestinos y judíos, no había una mala convivencia. La mala convivencia, para mí, ¿no? Surge después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crea el Estado judío, el el Estado, Estado de Israel. ¿Por qué? Porque los ingleses, cuando ellos heredan, entre comillas, a través de los protectorados, todo lo que era el Imperio Otomano en Medio Oriente, ellos le prometen a los palestinos, dicen, Inglaterra vería con buenos ojos que en este lugar que se llama Palestina se cree un Estado palestino. Y va y les dice a los judíos lo mismo. Y Inglaterra vería con buenos Y ojos que en este divide y lugar, triunfarás. y claro, termina la Segunda Guerra Mundial y entonces dicen, le prometimos a los dos lo mismo, pero como el mundo tenía el complejo de lo que había pasado con el Holocausto, se permite la creación del Estado judío, del Estado de Israel, un hogar para los judíos que habían sido casi exterminados, porque esa era la intención de Hitler. Entonces el mundo dice, le vamos a dar un Estado de Israel para que los judíos se puedan estar tranquilos en su propio Estado. Y Jerusalén dividida, que es la madre de todas las batallas, porque es el hogar de los palestinos, de los musulmanes, de los católicos, entonces todos se pelean, y de los judíos, todos se pelean por lo mismo. Ahora, los estados árabes no reconocen al Estado de Israel, no lo reconocen, no, dicen esto no existe, y Israel no se puede dar un lujo, como dijeron en su momento Golda Meir o Moshe Dayan, dijeron, nosotros si perdemos una guerra, desaparecemos. Si Egipto pierde una guerra, sigue siendo Egipto con una guerra perdida. No, que justamente lo que Sí. se busca es avanzar. Avanzar. Y la piedra está puesta en Israel. Por diferentes razones han puesto eso, pero si Israel cediese y los palestinos ganasen, eso empieza a avanzar sobre Desaparece todo el Estado resto. de Israel. Desaparece el el Estado de Estado Israel y hay un avance a nivel mundial, porque el mundo musulmán está avanzando sobre Europa de una forma tremenda. Tremenda. Francia, no sé qué le Alemania. pasa. Alemania, Pero incluso en Y- España, no sé quién me contaba que vive allá, que creo que fue en Barcelona, a la hora del rezo, una plaza llena de gente rezando, mirando a la Meca. O sea, vieron que el rezo Sí, es sí, inclinándose, a donde bueno, se pone el sol. todos rezando, mirando a la Meca. Que nosotros no lo vemos, se ve en los países musulmanes, los musulmanes van avanzando, porque el mismo Corán lo dice, que el mundo tiene que ser musulmán, así sea a través de una guerra. Aparte, también tiene mucho que ver con lo que ha pasado en estos últimos años, en el sentido de que el mundo europeo y la gente que estaba en una situación económica adecuada no se ha reproducido. Sí. Y Es verdad. entonces vos tenés que desbordan los lugares de bajos recursos y los de arriba prácticamente no queda nadie, no hay mano de obra, no hay un montón de cuestiones, entonces tienen de alguna forma que recibirlos y por otra parte los que vienen y son recibidos se siente con derecho a decir, ¿y este por qué tiene esto si esto en el fondo era nuestro, no? ¿Escucharon el discurso de Giorgia Meloni? No. Bueno, ella dijo, esto es un país católico. Italia es la heredera del Imperio Romano y no podemos permitir
que nuestra civilización, nuestras costumbres y nuestra historia sean avasallados por los musulmanes. Entonces, si ellos vienen acá, que se adapten a nuestras costumbres. Nosotros no tenemos por qué adaptarnos a las costumbres. Bueno, pero de convengamos ellos. que... En Italia fue, en Alberobello, una Convengamos amiga que mía ese estaba la semana pasada y vio eso. Ese razonamiento ¿Cómo que no? está muy bien dicho y todo lo que fuera, pero en Italia italianos quedan cada vez menos. Y, Bueno, y pero son ella toda gente rescata. que vienen de Hay otro una cosa lugar que es cierta, y vos le decís, Fin. no, mirá, vos venís de allá y que esto que el otro, si venís acá sos... Y los italianos son bravos, son muy bravos en términos de que no quieren renunciar a ser italianos en algún punto, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos acá un montón de italianos que se sienten mucho más italianos que argentinos y a lo mejor Sí, están hoy hace porque- millones de años que están acá, ¿no? ¿Qué pasa? Que se adaptaron también a las costumbres, los italianos se adaptaron y trajeron sus costumbres, pero no dejaron de respetar, Ser italianos, de ser de ser italianos. italianos. Bueno, convengamos que las costumbres de los argentinos con las de los italianos no eran muy diferentes. diferente. Misma religión, más o menos mismo sistema político, misma manera de trabajar, pero los musulmanes son muy diferentes de los italianos en todo, en manera de ver la familia, en religión, en imposición de costumbres, el velo. A mí hay una cosa que me llamó la atención. Vi una foto de movimiento LGBT con banderas de Palestina. Una cosa rarísima. Porque ¿Por qué? un gay o una lesbiana o un transexual o cualquiera representante del movimiento LGBT en todas sus variantes llega a ir a Irán, por ejemplo, y lo cuelgan. Si allá no se permite ni la homosexualidad, ni el transexualismo, ni ninguno de ese tipo de cosas. Entonces, no entiendo cuál es la lógica de apoyar a un Estado islámico confesional como es Irán o como son los palestinos, cuando ¿Pero qué ellos tiene que ver mismos- una cosa con otra? Usted ¿Cómo tiene que una tiene que ver? confusión. Pero por supuesto, porque LGTB, las personas existen en cualquier lugar del mundo y tendrán una situación distinta. Que los islámicos le apliquen su metodología para no dejarlos existir, no quiere decir que los que están ahí y tienen estas condiciones no quieran... No, yo estoy hablando de los LGTB, de argentinos, españoles. Pero en el mundo, ¿y cómo No. querés si no pueden...? En Irán, en Si Palestina, no puede- si no no hay pu- si- lesbianas, o por lo menos no se muestran. No. No andan A con ver, un cartel de no, movimiento no, LGBT. no deben haberse. Por supuesto que las hay, Obvio, y obvio que hay, pero y ocultos, lógico que... ocultos. Y sí, por eso lo que están tratando es de liberarlos y que puedan No, ejercer. no, Sí, no, es no es el absolutamente sentido- razonable, no. No me Es parece absolutamente razonable, me parece, como ha pasado. Si yo ahora en este canal digo odio a las lesbianas, muerte a todos los transexuales, a mí me tiran con todo. Ahora los palestinos lo dicen y ellos apoyan un Estado palestino. No lo entiendo. Son dos cosas Sinceramente distintas. Son no, dos cosas ¿dónde es lo absolutamente distinto? distintas. Me ¿Dónde parece es lo que son distinto? dos cosas Yo absolutamente no distintas. apoyaría a un país que prohíbe el catolicismo o que mata a los católicos. ¿Cómo lo voy a apoyar? Lo condeno. No tiene Entonces, nada si que yo ver soy la lesbiana, religión con o una por lo- característica de sexualidad. Me parece que es ¿Cómo una que no confusión. tiene- ¿Qué tiene- tiene que ver un es católico peor, con es una peor. lesbiana? No Porque son. yo puedo ser lesbiana y ser católica. Por supuesto, pero mi país puede tranquilamente. Ahora, si soy lesbiana no puedo ser sí. musulmana. No. Ojo. No. Si soy lesbiana no puedo A ser ver, musulmana. Está justamente poniéndose sobre la mesa que dicen Sí. que León XIV va a volver para atrás con un montón de cuestiones que Francisco había avanzado. Entonces, esto que, por ejemplo, los homosexuales puedan comulgar o que sea, está todo como dentro del universo. No puede hacer eso. Los Oh. derechos una vez adquiridos. Bueno, no sé si lo puede hacer o no volver puede ser, pero está en Pero discusión. está volviendo a decir No, que el está en matrimonio discusión. hombre-mujer. Entonces Sí. esa discusión en el mundo palestino también perfectamente puede estar, porque el estado de evolución es distinto, No porque es ha habido una discusión en el mundo palestino, es una ley. porque La hay una Sharia no dictadura, es otra cosa. Es Precisamente. como si hubiese un gobierno militar. Es otra Precisamente, cosa. No, pero además sus leyes religiosas no lo comprendo, prohíben.
No comprendo Pero que las leyes religiosas también lo prohibían acá. Y bueno, ¿Y pero qué no tiene tenés que ver obligación eso? de Pero ser católico. Pero son la religión discusiones es una saldadas norma acá. que impusieron. Es una elección. No, primero es una norma. Sí, pero digo, Porque vos vos- elegís ser católico, vos elegís ser musulmán, vos lo elegís. No es algo que te lo impongan obligatoriamente si no soy católico o no soy argentino. No, correcto, eso es así, pero ahí tiene que ver con la dictadura. Por eso, pero vos elegís. Yo lamento, Miguel, que vos, con tu discurso, en el fondo me estés dando la razón. Lo siento por vos, pero no puedo comprender que un LGBT como movimiento apoye al Estado palestino que persigue a los LGBT. No lo comprendo. Como tampoco, como yo, como católica, no podría apoyar un Estado que persigue a los católicos. Pero No podría. ¿cuánto tiempo la Iglesia no estuvo de acuerdo con el LGBT? Y te diría que prácticamente nunca. Francisco muy al final, de alguna forma, en medio que lo obligaban a lo Pero exponían, se lo tuvo que tiraban. rendir ante los acontecimientos. Se tuvo que rendir. Vos no sé podés si se obligar rindió, a una eso es persona una decisión a tuya. decidir su Yo sexualidad. yo creo que lo que él hizo fue abrir su cabeza y a no De lo decir bien que hizo. si sí o si no. Él abrió la cabeza y dijo igualdad para todos. Somos Igualdad todos para iguales todos, ante vos sos Dios. un ser humano Listo. al cual yo Francisco. tengo que querer, sea lo que sea, y no dijo si está bien o está mal. No, eso es No, tu pero no estamos decisión, haciendo juicios no. de valor. Yo no digo que esté bien ser lesbiana o que esté mal serlo. Yo estoy diciendo que, en mi punto de En el vista, palestino, me en da el lo mundo mismo. palestino parecería Me da que lo está mismo. mal. En el mundo palestino está mal. Entonces no comprendo a una persona que es del movimiento del LGBT que apoye a estados que condenan a los LGBT. Porque no no, lo comprendo. porque los estados son estados y hay diferencias y no son todos y se empieza a trabajar para que ese estado que tiene esa Eso desde el punto de vista del Estado. Ah. Yo estoy hablando desde el punto de vista del movimiento Pero LGBT. yo te estoy hablando desde el punto de vista del LGBT. Hay un proceso que se tiene que dar en ese lugar determinado y hay que empezar de alguna forma. Por más que el Estado tenga todo esto, yo lo voy a ir apoyando y voy a generar personajes que me apoyen en ese lugar. Y lo tengo que hacer. Y entonces habrá incoherencias en el recurso. Entonces Es yo política, te propongo algo. Es política. Andate al Estado palestino con la bandera LGBT. No, a ver cómo te va. No tiene nada que ver porque me va a agarrar justamente el dictador y me va a matar. Pero el dictador no representa al pueblo en su totalidad, porque no hay una elección. Hay un pueblo que Hay lo un pueblo. apoya. No, Bueno, como que hay no. una parte del pueblo que lo tiene que apoyar. Hay una parte que lo tiene que ¿Y apoyar. Las ustedes cómo dictaduras no están piensan que va a validadas. terminar esto? ¿Va a terminar? Con Trump, con el Premio Nobel de la Paz. Pregunto, ¿va a terminar? ¿Qué? Nunca va No, a no terminar. Nunca La va a verdad que no terminar. creo. Va a ir variando y se va a ir moviendo de lugar, pero nunca Sí, ni nunca se va a siquiera. terminar, porque el lado oscuro del ser humano Ay, sí. es el Es lado semi-oscuro. oscuro del ser humano. Y hay fanatismos. Y está esa cosa religiosa de querer el lugar sagrado para cada uno. Y bueno, Y está lo de... Pero nosotros, nos guste o no nos guste, durante mucho tiempo también hubo fanatismos en nuestro querido país. ¿En qué sentido? Y hay desaparecidos, hay Bueno, actitudes, sí, hay sí, actitudes, sí, obvio. hay Pero actitudes que han pasado. lo acabas de decir vos, es el lado oscuro del ser humano. Y bueno. Es tal cual la Gobernados por unos definición. pocos. Una vez que coincidimos, Miguel, Bien. festejemos. Madrecita Santa, esta mujer es bastante difícil, pero la vamos a perdonar. Vamos a la música. Falling in Love Opa. estamos escuchando, ¿verdad? Muy bien, muy Are you bien. falling in love? No, yo no. No sé de qué habla de David Bowie, aparte, justamente hablando de Balbucea. los lésbicos gays, no sé. Bueno. ¿Qué van a hacer este fin de semana largo? Porque es fin de semana largo. Me voy a Bien. Washington a visitar a Toto Caputo, que parece que Se no vuelve. queda, no más. vuelve. No No vuelve. vuelve Se queda más. hasta que le den la plata, no Dice vuelve. que no vuelve más. Está No, esperando pero no un viaje. tweet, un posteo en redes, algo. Alguna señal de que lo quiere. señal. ¿Ustedes no le tienen fe a Caputo? ¿Yo puedo decir algo? No, ya dijo ¿A mucho. quién se le ocurre poner como ministro de Economía a un financista? ¿Y por qué no? Pone un economista, no un financista. ¿Por qué?
Y mirá lo que estamos viviendo, que el dólar sube, que el dólar baja, que los bonos, bueno, que esto, está que en lo un- otro. en una banda. Yo creo que la está Caputo. manejando muy También. bien dentro de lo que es este A mí quilombo me gusta, político. me gusta Caputo. No me parece, a mí me parece Bien. muy seguro de sus conocimientos, sabe cómo para dónde va. Ahora, ¿ustedes creen que después de las elecciones, pase lo que pase, se va a dar vuelta esto, no? Vamos a empezar a importar las monedas con la cara de Trump. Me parece muy bien. Vieron que Estaría Trump bueno. quiere acuñar su propia moneda. Y por eso. Qué cosa tremenda. Pero, ¿vieron lo que dijo el líder de la bancada demócrata en el Congreso? Que no, Dijo que Trump se deje de que se ocupe más de la economía americana y no de salvar a un país como la Argentina. En síntesis dijo eso. sí, Dice, pero ¿cómo? No estamos con presupuesto porque en el presupuesto no quieren dar plata para el sistema de salud, pero le vamos a dar 20.000 millones de dólares para que el tipo de cambio no suba en la Argentina. ¿Qué está haciendo este presidente? Bueno, a ver, pero yo le tengo fe a Caputo. muy bien. ¿Qué vamos a hacer el fin de semana? Que es largo. Ay, es largo. Es re largo. Es el día de la patria, el Viernes día de... Ay, Ahora se cambió de Pongan- nombre. No Pongan sé, el me da nombre que- ¿Qué miedo nombre decir tiene? ¿Qué como nombre yo era dice usted? para mí es el descubrimiento de América. pero Día de Porque la raza. nosotros Día de vemos la la raza. historia desde el punto Día de de vista la raza. europeo. ¿De qué raza De sería? la raza. El día de la raza. ¿De mi raza? Y no sé. No sé, yo soy descendiente de aborígenes por parte de padre, así que Sí, yo tengo aborígenes también. Huarpe, Yo, mi padre. guaraníes. Yo Mi padre. argentinos. Mi padre. Guaraníes. Mi Sí. abuela. Ay, yo no tengo nada. Paraguayos, guaraníes. ¿Usted? No, no tengo. Usted vino del barco. Portugueses, ¿viste? De un Viene del barco. Viene de un barco. Viniste del Portugueses. barco. Y ustedes son los que vienen en barco y se quieren Y llevar se la plata. quedaron con nuestra. Claro, y se quieren Yo llevar con conozco todo. la parte sí. de mi mamá, que son los fundadores de la provincia de ella. Después, ¿A cuántos habrán O más? sea que- Cerramos, ponemos Yo música. ya nos te la vamos. te cuento una Los historia. fundadores. contá, yo- Mi yo- padre- lo que ¿Dónde usted está la diga no me moneda? interesa. ¿Dónde está la moneda? Mi tío no, esa la tengo escondido. mi tío tatarabuelo vino de Roma, del Ah, lugar de romano. Luca. Apa. Luca vino, no de Roma, de Luca, y era sacerdote. ¡Epa! ¿Un pecador? Epa. No, ¿Y cómo era su tío, abuelo? Dije, Nah, dijo empezó la tío, tía pero- tatarabuelo. Ah, Dijo tío, bueno. pero Trajo a su sabemos. hermano Un más pecadito, se chiquito, mandó un porque Porque en pecadito. esa época Un tenían. trajo a su pecadito. hermano más chico que formó la familia. Está muy bien. Y él, en la puerta de la iglesia que él estaba creando en la ciudad de Rivadavia, en la provincia de Mendoza, lo mataron. Epa, ¿por qué? Por No sé, tener hijos. Puede haber sido un tatarabuelo mío. O una Mató novia. a mi tío tatarabuelo Una monja. italiano. Una monja lo habrá corrido. ¿Qué pasó? No está ahí en la historia. De No se que- sabe. No está en la lápida ahí con la historia de que fue ¿Ah, en matado serio? en la puerta, ¿Y fue pero por muerto qué en la lo puerta. del- mataron? Y porque había en ese momento invasiones de la gente, los indios supongo que serían, no sé, lo mataron. Dios me libre y me guarde. Lo mataron y No está sé. ahí escrito en la cosa de Rivadavia, en una capilla de Rivadavia, la historia. Así que puede haber sido que algún tío tatarabuelo por parte de madre lo haya matado a tío tatarabuelo por parte de mamá. No sabemos. ¿Y usted defiende de los paraguayos? Y bueno, la mujer de mi bisabuelo, O sea, tu bisabuela. mi bisabuela, era paraguaya. Pero eso no quiere decir que fuera guaraní. Y toda la rama para arriba de ella eran guaraníes. ¿Y usted habla guaraní? Por supuesto. Ayamembúpora. Sí, por Arojaiju. Por supuesto, pero Pero cobro justo para- lo aprendimos con la Con novela. Arnaldo Andrés. Todos Arnaldo ustedes, eso es Andrés. televisión, eso es televisión. Bueno, Pero bueno, ¿Mi paraguayo amigo? Soy paraguayo, no lo niego para nada. ¿Y por qué lo va a negar? Y porque hay gente que no le gusta. Yo tengo, por ejemplo, parientes ¿Que niegan eso se han paraguayo? ido a se han ido a vivir a No sé. Europa, ¿Y no son no paraguayos? porque tienen ¿cómo que se llama? Origen vasco, y cuando vas te dicen, por favor no digas que nacimos en Buenos Aires. En Buenos Aires. Claro. Un orgullo haber Bueno, nacido en Buenos Bueno, Aires. para algunos, Pero Sí, qué sí, vergüenza. no para otros. Ay, a mí me encanta. Bueno, Yo me dicen que los preguntan de dónde paraguayos son sos, los que aprenden más latinoamericano. rápido el japonés. ¿Porque hablan todo rápido? No El sé. guaraní, sí. Yo no, El siempre guaraní quise- es más fácil aprender japonés para los paraguayos. Yo quería ¿En aprender serio? japonés y ¿En no, serio? pero yo de guaraní no sé nada. Arigato. Yo soy un chico que nací acá y bueno. Ay, Ejemplo, ambura- una señora que trabajaba en mi casa, Que hablaba para guaraní. guaraní, y se fue a vivir a Japón
y me contó que a él le costó nada aprender japonés. Ay, qué envidia. A mí me cuesta aprender español. Y cuando trabajaba en casa, cuando hablaban mal de mí, lo hacían guaraní. Y entonces, Claro. porque la señora, Yo no entendía nada. Discutían en guaraní, mal de mí. discutían en guaraní. Ay, yo lo quiero escuchar a usted hablar en guaraní. Ah, por yo favor, también, por muero, favor. muero. Sigamos el programa en guaraní. Lo pagamos, hacemos un ve que sorteo. Estamos hablando acá puro No, no. mercado. Hacemos un sorteo. por No supuesto. No corresponde. Sorteamos No corresponde. una entrada a algún lugar, algo así, para que hable paraguayo. En guaraní. ¿Iba mucho usted a Paraguay? No. ¿Le gusta muy Asunción? poco. Sí. Esa parte que tiene donde están el shopping y esos rascacielos. Hace años que no voy muy muy de vez yanqui. en cuando. Muy yanqui esa zona, donde está el shopping nuevo. Todas las cosas. Divino. En es, una época divino. íbamos todos los años con nuestros queridos, a un grupo de amigos que yo tenía. A sus queridos amigos. Mis queridos amigos. Íbamos Al Yacht Club. Al Yacht Club, exactamente. Muy bien. Muy lindo lugar y pasamos Sí, es lindo un el fin de Yacht Club. semana largo ahí, nos divertíamos haciendo deporte frente al río y demás. Muy lindo lugar, Paraguay. Pero yo digo por familia. Por familia no, porque han quedado unos pocos más grandes. ¿Y pelearon en la guerra del Paraguay? De hecho, tuvieron que venir algunos para acá por producto de esa tremenda guerra. Sí, porque no quedaron hombres. No quedaron hombres. Ese fue un lindo momento para volver. Tanto Sí. es así que en Paraguay, en la época posguerra guerra de la Triple Alianza, permitían que, por ejemplo, un señor casado tuviera un amante en su casa. No. O sea, permitían la bigamia. No te casabas si tenías las mujeres que quisieses en tu casa. Claro, no estaba prohibido, Había que el ni hombre- estaba, ni siquiera el estaba hombre mal es como- visto. Es como en el campo hay un toro para un montón de vacas. Más o ¿Seguirá menos lo siendo mismo. así? Sí, algo. ¿Seguirá siendo así? Mira, lo que Vamos, sí- me lo que voy sí para queda- Paraguay. Lo que sí queda claro es que quien manda Es la en mujer, Paraguay En la mujer, lógico. obvio. Yo tengo un caso de acá. Y por eso el país sigue progresando. Tengo un caso de una persona que trabajaba conmigo, que la mujer se queda embarazada y cuando nace el chico, nace siendo él era bien morocho, ella bien morocha, bien paraguayos, y el chico nace pelirrojo. Bueno, pelirrojo dicen que es un recesivo del negro, así Sí, que no, esa es una excusa poco válida cuando el verdulero de enfrente era un colorado tremendo. Ah, bueno. pero no necesariamente de un colorado Bueno. tiene que ser hijo colorado. No, Mi hermano está era bien, colorado y sus hijos ninguno es Está colorado. bien, yo lo que le digo es lo que pasó acá. ¿Por qué Autom- le pensar mal de la pobre mujer? Automáticamente vinieron de Paraguay El colorado las y la madre. las madres, y le dijeron más o menos su teoría. Acá nació un chico, ¿qué tiene que ver que haya un colorado enfrente? Eso es tener la mente abierta. Claro que sí. ¿Qué Eso tiene es que tener la ver? mente Que, a ver, abierta. que ADN, porque, no, nos complica, ¿no? Pero bueno, entonces, nada, se mantuvo el tema. O sea O sea que siguió- ya es una costumbre se arraigada. quedó trabajando. Acepto. Y enfrente estaba el otro personaje que obviamente había una tensión, porque todo el mundo sabían que Que era el padre. había habido un vínculo, por Estaban decirlo de seguros alguna que era el forma. padre. Había un vínculo. Entonces, Ah, bueno, había un había- antecedente, había no es habido- que ay, de había habido un repente. vínculo, no saben si ese vínculo fue fecundo, pero parece. había habido un vínculo. A las Entonces- pruebas me remito. entonces el color aclama, pero bueno. A confesión de parte. Estuvieron remito de prueba. trabajando un par de años más y Sí. finalmente se fueron. a buscar al padre. No, se fueron del lugar con el hijo. Con el Ah, colorado, se fueron con- de allá. Se fueron a otro Evitaron el vínculo porque podía ser peligroso y se fueron. El matrimonio con el coloradito. Exactamente. O sea que el cornudo No, aceptó la situación. Eso que dices es muy No, feo. está muy mal, muy mal, Está muy muy mal. feo, fuera No, de no, lugar. no. Sí, muy porque acá feo, no muy feo. tenemos certezas. Usted lo que me quiere decir es que No allá toquemos el aún tema, hoy... Lo que yo estoy aún hoy marcando se es que acepta- vinieron las mujeres paraguayas y le dijeron, vos tenés que hacer esto. Y eso es lo que Por él eso, hizo aún y hoy se se acabó. acepta que un hombre pueda tener varias mujeres con tal de poblar la nación. No sé qué, pero funcionaron así. Bueno, cada uno
con su vida hace lo que quiere, Y ¿no es sí. cierto? Pero no, lo que yo estoy haciendo referencia no vino el padre de él y le dijo, no vino un No, o sea, hombre, pero lo que vinieron la madre de ella y la madre de él, las dos juntas, Sí, lo agarraron a él Como y debe dijeron, ser. vos tenés que hacer esto. Como debe Y se ser. acabó. Usted está diciendo algo que es que tendría que ser lo común. Que las mujeres digiten qué es lo que se tiene que hacer. ¿Qué es eso de lo que los hombres anden opinando? Los hombres tienen que hacer lo que dicen las mujeres. Comienza el matriarcado. No, yo creo que... Ya tuvimos un matriarcado. Sí, No, no. yo no lo consideraba mi Por- mamacita. ¿Eh? No la consideraba mi yo mamacita. creo que un matriarcado podría haber sido la relación de Alberto con Cristina. Ay, qué espanto, no me nombre ese Vamos señor. a la música, no me vamos lo a la nombre. música. Tom Petty, Free Falling, y estamos llegando al final y no me contestaron qué van a hacer este fin de semana. Les aviso ¿Qué? que dicen que el sábado nublado, a la tarde se larga, piedras a la noche No. y llueve todo el domingo. ¿Qué van a hacer ustedes? Ver televisión. Yo voy a acompañar a una amiga, se llama Elisa, a ponerle ella le pone una vacuna a la perra, una inyección, pues tiene una infección y no lo puede hacer sola. Pero eso todo el fin de semana Y poniendo. Voy a sí, tener porque sábado, viernes y sábado seguro. Van a estar Ah, corriendo por el el perro por post. toda la casa. Gato, El un gato gato. por toda la Peor, casa. el Un gato en gato. el tejado. Sí, tremendo, menos mal que... El Así gato que tengo que tendrá gastar mi 7 fin de vidas. semana Son las muy antibióticos de creativas. ¿Y usted va a inyecciones. dormir todo el tiempo? No, yo duermo poquísimo. ¿Y va a ver Dormir es televisión? perder el ¿Cómo tiempo. hace? Voy a ver todas las Cómodo, no hay plataformas de nada- streaming. No hay nada más. Tengo un lindo. libro para leer. Tengo un libro de Da Empoli, Los ingenieros del caos, Lo leí en una crítica en el diario La Nación. Los que ingenieros acaba de salir. Me gusta mucho el autor. Acabo de terminar de leer El mago del Kremlin. Acabo de terminar hace como 6 meses porque a mí me gusta mucho ver televisión y ver películas y series, así que he dejado un poco de lado la lectura, cosa que antes llenaba muchas horas de mi día, ahora las llenan las películas y las series. Pueden preguntarme de cualquier serie porque las vi todas. ¿Animal la viste? No, porque no me gustan los animales. Animal. La de la película Argentina. gallega. ¿Eh? ¿No Una es serie ¿no es gallega. argentina? No. Una serie gallega, pero no viste Ay, nada. gallega. vos. Ah, Sí, sí, gallega, del él mismo es que trabaja en veterinario. Entrevías, Sí. el que hace de policía corrupto. Entrevías. Sí. Entrevías la vi. Y él es Yo tengo un veterinario. problema que Él no es me acuerdo los veterinario, títulos. sí, pero no sé si me No divierte. me acuerdo los títulos de lo que veo. A mí a veces también me pasa. Así es para pasar el Pero, rato. pero Nada más. yo les recomiendo, vean Rehén. Está buena. Rehén me parece que la Rehén vi. está buena. Sí, la vi. Las españolas todas. Las Sí, españolas son muy están muy buenas. Así buenas. que esta animal Ahora estamos puede ser- viendo coreanas. Las coreanas son muy Muy buenas, vi buenas, varias. sí. Ahora estoy viendo, vi una que se llama La Voz, que me gustó, Me suena la voz. coreana. Y ahora estoy viendo una que sale cada 2 semanas que se llama Los sinuosos caminos del derecho. Es una abogada que entra en un bufete muy importante. Se Pero, ve representada usted. Claro. Ay, no, Se ojalá. ve representada. Ojalá, porque la mujer es un bocho y yo no. Bueno, chicos, llegamos al final. Qué bueno. Llegamos al No, final. qué bueno, no. Qué malo, qué Ay, cómo Llegamos lo voy a al final, extrañar. llegamos al final. Te voy a Vamos extrañar, ver el yo lo miércoles extraño, sí. El miércoles que viene nos vemos de vuelta aquí. ¿eh? Ay, con más historias de la Casa Rosada. Qué Con más divertido. historias de la Casa Rosada, de la realidad que nos toca vivir. Así que nos despedimos de todos. Gracias por haber Gracias, estado con gracias. nosotros. Chau Gina, chau Carolina. Chau, Miguel. Mil gracias. Leo. Saludos al cielo. Chau, Leo. Saludos Papi. al cielo, saludos al cielo.